Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas en esta mañana. Iniciamos con este último día, quinto y último día de Semana del Plástico. Mi nombre es Alejandra Preciado, soy la coordinadora de Colombia Plaza y eventos relacionados de Acoplásticos y le doy la bienvenida a Whitman, a Carlos Flores, con su conferencia Aumente la productividad del moldeo por inyección, optimizando el control de temperatura en el molde. Whitman Group es el proveedor mundial de máquinas, automatización y equipos auxiliares para el moldeo por inyección de plástico. Hoy todos ustedes podrán conocer sus soluciones innovadoras, sostenibles y digitales para la industria 4.0. Carlos Flores es ingeniero especialista de producto del grupo Whitman, ingeniero mecatrónico con más de 8 años de experiencia en la industria. Inició su carrera como diseñador de máquinas especiales para la producción en línea y como líder de proyectos de automatización industrial. Se unió a Grupo Whitman en el año 2021, desempeñando funciones en el área de ventas internas para equipos periféricos y de sistemas de manejo de materiales. A partir del 2022 es el ingeniero especialista de equipos periféricos de Whitman, México. Para hacer crecer su conocimiento y profesionalismo, ha concretado capacitaciones sobre equipos auxiliares en Whitman, en Austria, y ha colaborado también como desarrollador y expositor de integración y tecnología de Whitman, México. Una vez más, queremos recordarle, antes de iniciar la charla, que las preguntas las pueden formular a través del chat en la pestaña de preguntas al lado derecho de su pantalla. Estas serán respondidas al final de la conferencia. Si alguna pregunta llegara a quedar sin respuesta, será atendida por correo electrónico. Al lado izquierda de su pantalla están los datos del conferencista por si quieren agendar citas de negocios y conocer más de su portafolio. Les recordamos que Semana del Plástico es un evento pago. El contenido presentado por los expositores en las diferentes sesiones no refleja necesariamente la posición, valores ni políticas de Acoplástico. Carlos, muy bienvenido. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, estimada Ale. Pues un saludo, les mando un saludo desde acá, desde Whitman, México, agradeciendo pues esta oportunidad de estar aquí con ustedes, de presentar pues lo que Whitman tiene. Y hoy pues vamos a ver algo enfocado a los termorreguladores. Déjenme por aquí solamente compartir mi pantalla para que todos podamos estar en sintonía, para que todos podamos ver. Listo. Pues vamos a ver algo que es optimizar nuestros procesos de inyección basado en el control de temperatura de moldes por medio de termorreguladores. Todo esto pues enfocado a mejorar la productividad, la calidad de nuestras piezas, a mejorar pues el proceso interno de inyección. Vamos a comenzar con unos cuantos conceptos básicos que quiero mostrarles y que quiero dejar en claro porque son conceptos que a veces no tenemos tan presentes o tan sustentados, y durante el proceso de inyección y obviamente de esta presentación los estaremos utilizando. Entonces, pues vamos a verlos. Iniciemos primeramente con temperatura. Lo utilizamos a diario para saber si está haciendo calor, si tenemos frío y demás, pero quiero que sepan que es una magnitud física, digamos, la medición de la energía interna que tiene un cuerpo. Ajá. Y normalmente lo medimos en Celsius, en Fahrenheit o en Kelvin. Mientras que el calor, acá en México se utiliza mucho de que está haciendo mucho calor, pero realmente lo que tendríamos que decir es la temperatura ambiente está muy elevada, ¿no? Se suena muy, suena muy técnico o muy docto, ¿no? Una persona que lee mucho, ¿no? Pero se escucha muy interesante. Pero bueno, el calor, a diferencia de la temperatura, lo que es básicamente que es el proceso de transferencia de energía de un cuerpo a otro. Esto derivado y debido, por supuesto, a diferentes temperaturas que los cuerpos tienen. Entonces, temperatura es la energía interna que tiene un cuerpo, que puede ser alta o baja, y lo asimilamos como que está siendo, la temperatura está muy alta o muy baja, con frío o con calor. Pero propiamente calor es básicamente la transferencia de energía que existe de un cuerpo a otro. Por otra parte,
también tenemos un concepto muy importante cuando hablamos de moldes, de optimización de la temperatura y demás, que es el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo es básicamente qué cantidad de cierto fluido, en este caso masa líquida, que podemos hablar como más como agua o aceite, está fluyendo a través de una tubería. Tenemos, por ejemplo, el flujo laminar y el flujo turbulento. En el flujo laminar podemos ver que el agua fluye de una manera que pareciera ser que está, debido a eso su nombre, en láminas. Y este flujo es el que menos debemos de tener en nuestros termos. ¿Cuál es el indicado? El flujo turbulento, porque todas las partículas de agua se están moviendo de un lado a otro, de arriba hacia abajo, chocando con la tubería en la parte superior, en la parte lateral. En cada uno de los puntos, las partículas de agua se están moviendo, haciendo que la transferencia de calor, debido a un diferencial de temperaturas entre el agua que está circulando por nuestro molde y el molde, se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, aquí ya comienzo a utilizar los términos vistos anteriormente, ¿no? Pero bueno, estamos en conceptos básicos. Algo que también se llama mucho en la industria del plástico es la transferencia de calor, que es básicamente la propagación, la disipación del calor de un sitio a otro. Y esto sucede justamente cuando hay un gradiente de temperaturas, es decir, cuando al menos dos cuerpos se encuentran a temperaturas distintas. Cuando comienza a suceder esta transferencia de calor, lo que vamos a obtener como resultado final es un equilibrio térmico. Es decir, que si en algún momento su taza de café estaba, no sé, a unos 50, 60 grados y en la temperatura ambiente, ahorita en México acaba de llover, entonces por acá estamos en una temperatura de unos 11, 12 grados, pues si dejamos nuestra tacita ahí afuera en la intemperie, pues vamos a notar que el paso del tiempo nuestra taza va a estar a la misma temperatura que la temperatura del medio ambiente. Esto es debido a una transferencia de calor y a un equilibrio térmico que ha sucedido por medio de la conducción, la convección y o la radiación. Cualquiera de estos tres últimos términos es una forma en la que se propaga el calor. La conducción sucede a través de contacto directo. Si ustedes agarran, por ejemplo, un sartén, una sartén o incluso directamente algún metal que está expuesto a un fuego, esa va a ser un medio de conducción de calor por medio de conducción, de tal manera que pues nos vamos a quemar. La convección es un movimiento de las partículas. Lo vemos más, por ejemplo, en los baños de vapor, cuando el agua está hirviendo, en la parte de arriba las partículas comienzan a moverse y si nosotros ponemos la mano en la parte de arriba, lo que va a suceder es que nos vamos a quemar o nos vamos a calentar la mano debido a esta transferencia de calor que las mismas partículas hacen. En el agua propiamente, en el agua, si vemos nuevamente o si tenemos en cuenta que el agua está hirviendo, en la parte de abajo las partículas van a estar en contacto directo con el metal que está directo sobre la flama, pero el agua va a comenzar a moverse transfiriendo el calor hasta las partículas de agua que se encuentran en la parte superior. Finalmente, la radiación, un ejemplo de la radiación, de la transferencia de calor por medio de radiación, es el mismo Sol. En el espacio existe el vacío. Entonces, la manera en que nos llega ese calor del Sol, esa transferencia del calor del Sol, es por medio de la radiación. Ajá, no requiere precisamente un medio, pero sí ondas electromagnéticas. La manera más rápida de entender esto es, digamos, cuando ustedes estén asando bombones o malvaviscos, no sé cómo le llaman en Colombia, pero aquí vemos que si tenemos una pequeña varilla de acero donde colocamos los bombones o los malvaviscos, vamos a ver que cuando lo agreguemos, lo acerquemos al fuego, aquí vamos a tener la conducción, la varilla se va a comenzar a calentar. Sin ni siquiera acercarnos o estar directamente sobre el fuego, bastará algunos metros, comenzaremos a sentir la radiación de ese fuego que ya está encendido.
Y en la parte de arriba vamos a ver cómo el vapor, cómo los gases de la madera y demás cosas comienzan a subir, ¿no? Que vemos el famoso humo también. Si ponemos la mano ahí, vamos a sentir la disipación del fuego por medio de la convección. Todo esto, si suena de repente muy técnico y de, oye, ¿qué está pasando aquí? Quiero que sepan que todo esto está presente en la inyección del plástico y, claro, en el molde. ¿Por qué es importante enfriar las partes termoformadas? Pasemos a un punto interesante. Ahora que hemos cimentado los conceptos básicos que acabamos de ver, digo, de los principales, vamos a ver por qué es importante enfriar las partes termoformadas. Antes de entrar a eso, quiero recordarles que el proceso de inyección tiene al menos 4 etapas. Variará dependiendo de los autores, la literatura que lleguen a encontrar en libros, en internet y ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero podemos definir que las etapas del proceso de inyección son las siguientes. La dosificación y la plastificación del material que ha sido ingresado a nuestra máquina de inyección. Posteriormente, cuando el material está listo, por supuesto, sucede la inyección. Después de haber inyectado o durante la inyección a la vez, comienza el proceso de compresión y enfriamiento para terminar en el desmoldeo y la expulsión de la pieza. Esto es lo que sucede en el proceso de inyección. Son las fases o son las etapas para inyectar plástico. Y esperando que cada uno de estos se haga de la manera correcta, tendríamos una pieza final muy buena. Pero realmente no es tanto así. O sea, sí, y no me quiero malentender, quiero hacerles saber que atendiendo estos puntos, por supuesto que vamos a tener una pieza buena, pero es más que esto. De hecho, hay factores que afectan la inyección. Dicho de otra manera, hay factores que afectan la calidad de la pieza final. Es la máquina de inyección, el material, el ciclo o proceso, el molde y personalmente yo agrego al operador. Ajá. ¿Por qué? Si no tenemos una máquina de inyección correcta, el tamaño de disparo, un tiempo de residencia, las etapas de calentamiento, los cálculos correctos de tiempo, de fuerza, de velocidad, demás, la pieza no va a salir bien. Hablando sobre el ciclo, si no tenemos temperaturas del proceso, las presiones, los tiempos, parámetros, todo lo que involucra el proceso, tampoco vamos a tener una pieza correcta. Va a haber factores que lo van a alterar y van a tener repercusión sobre nuestra pieza final. También el material, por supuesto el material, que la calidad, que esté inyectado a la temperatura correcta, que esté secado a la temperatura correcta, que esté bien mezclado, que sea de buena calidad, que el tamaño del pellet sea bueno y demás. O sea, todo esto afecta directamente a nuestra pieza final. Por supuesto, y muy importante, el molde, que la temperatura del molde esté correcto, que la fuerza de cierre se le aplique de manera correcta, que el sistema de enfriamiento, los cuidados, la calidad, el estado, el mantenimiento, que no sude, que no tenga partículas de agua, que no tenga impurezas. Todo esto afecta. Y personalmente, como les he dicho, el operador, que tenga experiencia y que tenga capacidad para alterar, para monitorear y para ajustar cada uno de estos procesos. Con esto, damas y caballeros que están viendo esta presentación, quiero mostrarles que esto es un punto importante para analizar su proceso. Si en su proceso de inyección tienen problemas o están teniendo piezas de mala calidad, aquí está la clave que pueden atender. Vean si la máquina está bien, vean si su ciclo o proceso requiere un ajuste, vean si el material está siendo llevado, manejado de la mejor manera. Corroboren que su molde se encuentre en las mejores condiciones y listo para la inyección y revisen que su personal siempre esté capacitado y siempre tenga la noción y los conocimientos necesarios, mínimos al menos, para poder ajustar su proceso. Si ustedes hacen esto, van a tener una calidad muy buena y no solamente una calidad buena de las piezas, sino que se van a ver como una empresa competitiva
dentro de su área de desarrollo, ¿no? Pero hablemos en estos momentos sobre el molde. ¿Qué es el molde? Bueno, el molde es una herramienta esencial en la inyección de plástico. Podríamos decir que es el culmen de todo lo que se ha hecho en la inyección de plástico. Es el momento donde todos los esfuerzos para manipular la resina, para manejar la máquina, el proceso, de todo lo que ha hecho el operador o los ingenieros, llega a su culmen. En la pieza veremos si realmente todo la gama de actividades, de acciones han sido llevadas de la mejor manera para que nuestra pieza final pues sea, digamos, la que se requiere, la calidad, la que el cliente busca. El plástico, por supuesto, fluye por medio de sus cavidades y da la forma a la pieza. Ajá. Por eso se le llama que es una herramienta final y esencial en la inyección de plástico. Eh, el molde también es un intercambiador de calor y aquí caemos en lo que estamos buscando, al menos en esta conferencia, que debemos de saber que consta de ciertas partes, principalmente como canales, cavidades, respiradores, pernos, un sistema de enfriamiento. Ujú. El molde comienza a, bueno, aquí quiero hacerles saber que el molde tiene una temperatura de trabajo. Ajá. Pensemos en 80 grados. Pero el plástico que es inyectado hacia adentro del molde tiene temperaturas más altas. Variará dependiendo del material, pero podría ir desde unos 200, 180 grados hasta los 400, 500 o 700 grados, dependiendo el material. Ujú. Todo este calor se tiene que ir a algún lado, se tiene que ir a alguna parte. Y si no lo hacemos, nuestra pieza y nuestro molde y nuestro proceso, pues va a ser tirado a la basura, porque no va a estar llevado de la mejor manera. ¿Por qué es importante tener un buen atemperamiento del molde? Porque con ello aseguramos la calidad constante de piezas. Aseguramos una calidad constante de piezas. Es decir, que pieza a pieza vamos a tener la repetitividad que siempre hemos estado buscando y no que 5 piezas salgan bien y 2 mal, que 5 piezas salgan bien y 2 mal, o que una sí, una no, o que simplemente todas tengan que estar sometidas a revisar si sí cumplen o no con la calidad. No, si nos aseguramos que nuestro molde se encuentre en buenas condiciones, en todos los ámbitos que les he descrito anteriormente, la calidad de la pieza va a ser asegurada, al menos en esta parte, porque recuerden que el proceso de inyección, como bien lo he expuesto antes, tiene múltiples etapas, entonces tenemos que asegurar cada una de ellas. Pero hablando sobre el molde, podemos asegurar una calidad de las piezas pensando en que lo demás está correcto, ¿no? Reducir la cantidad de residuos generados, por supuesto. Ajá. Si nuestro molde, si todo nuestro proceso anterior, previo a la inyección, está perfectamente bien, o si está en las mejores condiciones posibles, pero si nuestro molde no se encuentra bien, aquí vamos a tener el mayor desecho en materiales y en piezas. Vamos a tener mejores acabados, ajá, evitar el alabeo, deformaciones y demás cosas que ahorita les voy a mostrar rápidamente. Por supuesto, vamos a tener una reducción en los tiempos. ¿Por qué? Porque si está la temperatura de enfriamiento correcta, si está en la temperatura de trabajo correcta, pues vamos a producir más piezas. No vamos a tener que esperar a que el termorregulador pueda enfriar o hay que esperar tantos segundos después de haber inyectado una pieza, pero segundos más de lo estipulado o más de lo esperado. Ciclo a ciclo, esos segundos se convierten en minutos y esos minutos en horas. Y esas horas, a lo largo del tiempo, se comienzan a transformar en días. Si ustedes atienden esto, van a poder producir más piezas a un menor costo. Incluso optimizar el tema de la energía. Ajá. Por supuesto, el aumento de la productividad es inminente frente a una buena atención en el tema de enfriar las partes termoformadas y una larga vida del molde. Aquí está, básicamente, el meollo de esta conferencia. Si ustedes buscan atender esto, por supuesto, y lo remarco, teniendo en cuenta que
no solamente se enfoca a esto, sino que hay que atender las otras partes que les he mostrado, pero atendiendo todo eso y teniendo principal atención sobre el molde, vamos a poder obtener la optimización, vamos a poder obtener pues la productividad, el incremento de la productividad, de la calidad, ¿no? Vamos a mejorar la apariencia de las piezas, a minimizar los defectos, a reducir los tiempos ciclo y todo esto gracias a un buen atemperado de las piezas, ¿no? Por eso se llama esta parte, ¿no? Aumente la productividad del moldeo por inyección, optimizando el control de temperatura en el molde. Bueno, aquí está la respuesta. Porque si no, vamos a tener, por ejemplo, algunos defectos comunes. Atención, no quiero decir que esto sea exclusivo del mal atemperamiento del el molde. Existe una ramificación que sí, recae en el molde porque es donde ya vamos a ver si la pieza está buena o no, pero requiere muchas áreas de atención más allá del molde. Sin embargo, estos que les muestro son partes importantes que en mi experiencia típicamente suceden debido a un mal atemperamiento del molde. Entonces, vamos a tener los rechupes o hundimientos, que sucede principalmente en piezas gruesas, que cuando no son atemperadas de la mejor manera, lo que sucede internamente es que el material comienza a tensarse. Ajá, porque hay algunas partes que se encuentran muy calientes o calientes y otras partes que ya se encuentran frías. Y esto es porque el molde a veces no tiene de manera consistente u homogénea la temperatura ideal. Entonces, vamos a ver que el material tiende como a tensarse y vamos a ver hundimientos en algunas partes. También podemos ver que existe un mal llenado de las cavidades. Esto principalmente en puntos donde las piezas son muy delgadas. Ajá. Si el molde está muy frío, el plástico cuando recorra esa zona o esa cavidad muy delgadita, lo que va a hacer es que se va a enfriar y va a solidificar antes de haber llenado esa cavidad. Por el contrario, si está muy caliente nuestro molde, lo que vamos a ver es que el material va a fluir sin problema por esa zona, va a llenar la cavidad, pero cuando abramos el molde, esa parte se va a deformar porque no ha alcanzado, digamos, la temperatura de enfriamiento deseada. También tenemos las líneas de soldadura o líneas de unión, que sucede cuando existe un punto, y yo creo que será bueno dejar de compartir un poquito. Bueno, lo trataré de explicar así con mi voz. Sucede un punto donde existe una parte donde se inyecta, pero el material corre por un lado A y después corre por un lado B. Y cuando llega el lado A unirse con el lado B en algún punto del molde, sucede que el lado A venía o más frío o más caliente que el lado B. Cuando se unen, vemos una especie de división de heterogeneidad en el material que se está uniendo. Y esto es porque las partes que han llegado a unirse, que sigue siendo el mismo material, se encuentran a distinta temperatura. Esto hace que se vea una especie como de división, como que no se mezcló bien en esa parte de unión. Y aquí tenemos probabilidad de que nuestra pieza se fracture con mayor facilidad cuando una fuerza se le aplique sobre sí. Esto también es un defecto muy común y lamentablemente fatal en piezas que no requerirían romperse en esas zonas. También llegábamos a tener rebaba, aunque esto también va de la mano con el tema de la presión, de la fuerza de cierre de que se le ejerza al molde. Pero nuevamente, también es importante saber el molde, ¿no? Existen pequeños risquicios o grietas en el molde por donde el material no debería de correr. O también, si el material está muy caliente, puede ser que, perdón, si el molde está muy caliente, puede ser que el material corra y llegue a meterse con mayor facilidad en estos pequeños resquicios que no debería estar para nada de acuerdo al diseño de la pieza. También podemos llegar a tener torceduras o alabeos que suceden principalmente porque existen diferentes zonas con diferentes temperaturas en la pieza y, por supuesto, en el molde. Entonces,
Resulta que queremos hacer una caja, la sacamos del molde y cuando la hemos sacado del molde, resulta que esta se deformó. Esto también es debido a un mal atemperamiento del molde, ¿no? Y por supuesto, todo esto repercute en un acabado superficial deficiente, que no son bonitas, que no se encuentran, digamos, homogéneas, ¿no? O incluso si nuestro molde está mal atemperado, y no solamente el molde, sino la cabina en la que se encuentra, puede ser que el molde sea muy frío y que ahora esté sudando. Y cuando suda, pues son partículas o pequeños, gotitas incluso de agua o vapor de agua que se incrusta en la parte del molde donde va a recibir el material. Cuando el material es inyectado, estas partículas de agua pues se evaporan y ahora vemos como pequeñas ráfagas en nuestras piezas, ¿no? Que también está de la mano, que también está de la mano a que el material se encuentre húmedo, que no haya sido deshidratado de la mejor manera. Bueno, todo esto es lo que podemos llegar a encontrar si no atendemos justamente el atemperamiento de nuestro molde. ¿Y qué utilizamos para eso? Pues los termorreguladores, que a veces uno les llaman controlador de temperatura para el molde o del molde, le llaman también Temperature Control Unit, que es unidad de control de temperatura, le llaman Mold Temperature Control, que es control de temperatura de molde, le llaman atemperador, le llaman también termorreguladores, y como lo he dicho hasta este momento, para los cuates, para los compas, para los amigos, la manera más rápida, el termo, ¿no? ¿Para qué los utilizamos? Ya hemos visto, para calentar el molde, para llevarlo de la temperatura ambiente a un precalentamiento, para mantener la temperatura del trabajo una vez que ya está siendo inyectado el material, para garantizar la calidad de las piezas moldeadas, para optimizar el buen tiempo de procesamiento, un buen flujo de plástico inyectado y todo lo demás que ustedes pues puedan llegar a agregar, ¿no? Basado en su experiencia, basado en lo que ustedes viven día a día dentro de su empresa. ¿Qué es un termorregulador? Básicamente son equipos especializados, especializado enfocado principalmente a la inyección o a la extrusión, si así lo requiere, y aplicado también en algunas otras áreas. Pero pensemos en la parte de la inyección. Es un equipo especializado que nos ayuda a precalentar, a que la herramienta, es decir, en este caso el molde, pueda ser llevado a la temperatura de funcionamiento ideal. Ajá. Y no solamente eso, una vez que ya precalentó y que tiene listo el molde a la temperatura correspondiente, también sirve para atemperar, es decir, disipar el calor que recibe del material que está siendo inyectado dentro de sí, ujú, para evitar sobrecalentamiento de la herramienta y daño pues al producto final, como lo hemos estado revisando hasta este momento. Las partes más básicas que tiene un termorregulador es la resistencia, que sirve para calentar el agua o el aceite o el medio que va a utilizar. Tenemos, por supuesto, una bomba. En este caso estoy colocando una bomba de agua porque es lo más común. Existe una bomba que nos permite enviar o hacer circular el medio a través de mangueras para llegar hasta el molde y no solamente llegar al molde, sino regresar nuevamente este medio hacia nuestro equipo termorregulador para, pues, justamente trabajar en el atemperamiento, ¿no? Tenemos también un circuito de enfriamiento que comienza a accionarse una vez que ha determinado que el molde ya se está elevando en temperatura respecto a lo requerido, ¿no? Entonces el circuito de enfriamiento entra en acción y lo que hace ahora es disminuir la temperatura. También tenemos un tanque de almacenamiento para este medio, que es básicamente de manera interna, se encuentra colocado dentro de nuestro equipo. Tenemos un control que es un conjunto de tarjetas que de manera lógica y programada pues están interactuando entre los sensores que también tiene, entre los sensores de temperatura y de presión que tiene el equipo, pues para determinar acciones. El mismo control, que es el cerebro de nuestro equipo, determina si hay que encender la resistencia o si hay que encender el circuito de enfriamiento para poder atemperar nuestro molde. Y finalmente, algo que no forma parte de los componentes del termorregulador, pero que es elemental y esencial en el proceso, es el medio. ¿Qué es el medio? El medio básicamente es lo que vamos a utilizar para la transferencia de calor.
que, pues de hecho sí, el nombre completo es medio de transferencia de calor, que es el elemento para, en este caso, elevar la temperatura o reducir la temperatura de nuestro molde. En este caso, el molde se utiliza para, en este caso, perdón, se usa para calentar o enfriar el molde, como lo hemos visto, con algo que se llama calor específico. Lo más común, y lo vamos a ver en esta pequeña imagen, lo más común es utilizar el agua. El agua tiene una capacidad de elevar su temperatura muy rápido, pero también de enfriarlo. No así, por ejemplo, el plomo. Ajá, el plomo, o, por ejemplo, el vidrio, o el aluminio, o el aceite, tenemos que aplicar más energía para elevar su temperatura o para reducir su temperatura. Aquí vamos a ver, por ejemplo, los kilojoules, es decir, la energía que requieren para alterar sus temperaturas. Y vamos a ver, por ejemplo, si buscamos el agua, vamos a ver que requiere de 4.186 joules. Pero si buscamos, por ejemplo, el plomo, solamente requiere 128. Necesitamos mucha energía para poder alterar la temperatura del plomo. Es por eso que el agua se utiliza comúnmente, porque no es tan viscosa, porque tiene seguridad ambiental, porque tiene baja expansión, pero tristemente también puede afectar en corrosión a nuestros equipos, puede mezclarse rápidamente con algunos otros elementos que puedan estar dentro de los circuitos de enfriamiento, aceite, algunas grasas, algunos elementos químicos que utilizamos para limpiarlo y demás. Con eso se puede contaminar muy fácil. Y también en altas temperaturas no funciona del todo también el agua porque pues tiende a evaporarse. Entonces necesitamos un equipo bastante robusto, de bastante ingeniería, que tenga altas presiones para poder atender esto. Por el contrario, el aceite, tenemos que, pues el rango de temperatura es mayor, ¿no? Tenemos algunos equipos que incluso llegan hasta 250, 300 grados en aceite. Bueno, digo, ahorita esto cada vez está en menos uso, al menos acá en México y en algunas partes del mundo donde Whitman ha visto que ya no es tan común usar el aceite, sino que van más por agua. Pero bueno, no se tiene que tener tan presurizado el tema de los circuitos de enfriamiento porque el aceite tiene un rango de movilidad en temperaturas bastante mayor que la del agua. Ajá, lo podemos ver incluso aquí en esta pequeña gráfica. Las desventajas, pues obviamente la capacidad calorífica específica. Requerimos mucha energía para poder elevar la temperatura del aceite o para poder quitarle la temperatura al aceite. Por supuesto, es más viscoso que el agua, entonces necesitamos una bomba más especializada para poderlo mover. Y al tener altas temperaturas y al ser un aceite que puede contaminar el medio ambiente o que puede contaminar partes de nuestra área de trabajo, pues también hay que tener el tema de la seguridad. Ajá. ¿Cómo funciona nuestro termorregulador? Bueno, como ya lo vimos, existe una bomba que hace circular el medio a temperador, comúnmente agua o aceite. Ajá, como lo vimos. Esta bomba hace circular hacia el molde y lo hace regresar al termorregulador. A través de sensores, que ya les he dicho también que tienen nuestros equipos, o que tienen los equipos termorreguladores en general, controlan o saben si la temperatura a la que está enviando la bomba, el medio temperador, es alta o baja. De ahí va a determinar a través del control si hay que encender la resistencia o si hay que encender la válvula de enfriamiento para quitarle principalmente con agua fría, que aquí puede ser de manera directa o indirecta, dependiendo del modelo de los equipos, pues retirar el calor al medio atemperador, ¿no? En sí, ese es el funcionamiento principal o más rápido, más básico de explicar, ¿no? Básicamente, una bomba que envía el fluido hacia el molde y lo hace regresar, ¿no? Y sensores y a través de un control determinan si debe de encender la resistencia para calentar el medio o si debe de activar una válvula de enfriamiento para reducir la temperatura del medio. ¿Qué termorregulador
necesita mi proceso? Ok, yo quiero buscar que mi productividad sea mejor, que la inyección esté optimizada, pero ¿qué termorregulador necesito? Bueno, recordemos que en el molde existe el calor. En el molde se encuentra el calor que está siendo inyectado por medio de pues el cañón de la máquina de inyección, por las resistencias que lo están calentando, el lucillo, todo esto que involucra una máquina de inyección, empujan el material ya listo hacia dentro del molde. Y dentro del molde, aquí como lo vemos en esta imagen, el calor suministrado es por el material de moldeo, por la colada caliente que llegue también a tener por ahí nuestro molde, ajá, y esa energía, ajá, que está siendo transmitida, esa energía o esa energía interna que es la temperatura que es alta en el material, tiene que disiparse de alguna manera. Recuerden que no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo se disipa en este caso. La pérdida de calor es por convección térmica, por conducción térmica y por radiación térmica al medio ambiente, a la platina de nuestra máquina y por supuesto al ambiente también, ¿no? Y la mejor manera de retirar este calor o de transmitir este calor a otro lugar es por medio del termorregulador, ajá, que en un principio nos va a ayudar a elevar la temperatura de nuestro molde, pero después nos va a ayudar a retirarle la temperatura del molde. Eh, ¿Cómo sé qué termorregulador es indicado? Bueno, pensemos en este proceso actual. Sal, polipropileno, tenemos que procesar 130 kilogramos por hora, tenemos una temperatura de procesamiento de 280 grados para este material. Sobre el molde, tenemos que nuestro molde tiene un peso de 1200 kilogramos, temperatura de inicio de 20 grados, temperatura de operación de 130 grados, y que ustedes requieren que este molde esté listo para poder comenzar a inyectar en 2 horas. La fuente de enfriamiento que tienen en su planta es agua de chiller que está a 20 grados. Con estos datos podemos comenzar a hacer un análisis y de manera breve, sin detenerme tanto porque esta conferencia no nos da para mucho, ¿verdad? Pero podemos sin problema desde Whitman asesorarles y tener una reunión virtual ya para atender de manera específica su proceso y ayudarles en la asesoría para que sepan si su termorregulador o los termorreguladores que llegan a tener o que quieran adquirir sea el correspondiente a su proceso. Pero de manera rápida les voy a explicar y les voy a mostrar cómo se debe hacer un cálculo rápido. Primero, veamos si es de aceite la selección. Yo estoy aquí poniendo equipos Whitman, que simplemente tienen un número y ese número es el máximo que pueden alcanzar. Bueno, si me regreso, vemos que el molde debe estar a 130 grados. Entonces, de aquí podemos comenzar a determinar qué equipo podemos utilizar. El aceite, pues realmente son para altas temperaturas, entonces creo que aquí no aplica. Pero tenemos esta posibilidad de equipos que podemos utilizar. Si en el molde queremos 130 grados, podemos utilizar el de 140, el de 160, el de 180 o el de 200 grados. Y vamos a comenzar con algo que se llama potencia de calentamiento. Ya hicimos una primera elección. Sabemos hasta qué temperatura va a llegar nuestro molde. Entonces tenemos equipos de parte de Whitman que pueden llegar a esa temperatura. Pero ahora vamos con algo que se llama potencia de calentamiento. La potencia de calentamiento se utiliza dividiendo el calor entre el tiempo. ¿Y qué es el calor? Bueno, el calor es igual al calor específico multiplicado por la masa por un diferencial de temperatura. No me voy a detener, esto es una ecuación meramente matemática y física que podemos desarrollar, sin problema podemos desarrollar para que sepan de dónde proviene y demás. Son definiciones. ¿Qué es la potencia? Bueno, es el calor dividido entre el tiempo en este caso, ¿no? Pero, bueno, por fines prácticos, solamente quiero decir que vamos a hacer la sustitución de esta ecuación dentro de nuestra ecuación principal, teniendo en cuenta que
pues quitando todos los factores y demás, obtenemos esta ecuación, ¿no? Donde la potencia es igual a 1 entre 3600, que multiplica el calor específico, que multiplica el calor de la masa, porque es lo que queremos calentar, ¿no? Queremos calentar en cierto tiempo, ajá, y demás. Nuevamente, sin detenerme tanto, porque si no aquí se nos va a ir el tiempo, quiero que sepan que tenemos los datos. Ajá. ¿Cuál es el peso de molde? 1200 kilogramos. ¿Cuál es el calor específico del molde? Porque tenemos un acero, ¿no? El molde es de un acero o de un material que tenemos que calentar. Entonces, no es lo mismo calentar aluminio que acero o que acero inoxidable, ¿no? Ambos tienen distintas capacidades de disipación de calor y eso es el calor específico del molde, ¿no? Queremos elevarlo de la temperatura ambiente porque el molde está por ahí en una parte de nuestra planta, la montamos a la máquina o a una estación de precalentado y a partir de esa temperatura ambiente lo queremos elevar a la temperatura de operación que son 130 grados. ¿En cuánto queremos hacerlo? Bueno, en 2 horas. Nosotros aplicamos ahí un factor de seguridad para que lo que estemos calculando esté un poquito sobrado y sin problema pueda funcionar. Haciendo la ecuación, sustituyendo los valores, obtenemos que la potencia es de 11.8 kilowatts. Vamos a nuestros equipos que podemos tener. Necesitamos una capacidad de calefacción de 11.8. Y vamos a ver que en los termos que tenemos como opción, el 140, 160 o 180, tienen una opción de una resistencia de 12 kilowatts o incluso de 16 kilowatts, que nos va a ayudar sin problema a atender este requerimiento. Si nosotros queremos bajar esa temperatura, si nosotros queremos bajar ese tiempo de precalentamiento de 2 horas a otro tiempo distinto y haciendo el cálculo de nuestra ecuación, vamos a ver que vamos a requerir más potencia de calentamiento. Aquí lo pueden ver, yo ya lo hice para que aquí fuera más rápido. Si queremos 3 horas, necesitamos 7.9 kilowatts. Si requerimos 2, 11.8 kilowatts. Y así, vean si ustedes quieren, por ejemplo, 15 minutos. Necesitamos 94.65 kilowatts. Que si nos vamos a unos 16 kilowatts como potencia de calentamiento máximo, que tenemos al menos para ciertos equipos, requeriríamos 6 termos. 6 termos, alrededor de 6 termos para el molde. Pero bueno, este análisis se hace para determinarles si es posible llevarlo a cabo en el tiempo que ustedes requieran y principalmente saber cuántos equipos requieren adquirir y conectar a su molde. Posteriormente vamos a revisar algo que se llama potencia de enfriamiento. La primera potencia fue para calentar nuestro molde, pero después de que comienza a ser inyectado, ahora no tenemos que calentar el molde, ahora tenemos que enfriarlo. Y para poder enfriarlo, partimos de la misma ecuación. Potencia es igual a la energía que hay que disipar en el tiempo. Nuevamente partimos de que el calor es igual al calor específico por la masa por un diferencial de temperatura. Sustituimos y obtenemos pues esta ecuación, ¿no? Quitamos por ahí, bueno, no tenemos propiamente la masa y el tiempo para esto, entonces por ahí vamos a retirarlos. Nuevamente no voy a detener mucho en esto, podemos atenderlo en otra sesión sin problema, pero bueno, quiero que sepan que esta es la ecuación final para calcular la capacidad de enfriamiento. Y también tenemos datos, ¿no? La temperatura del proceso, los kilogramos por hora, la temperatura de molde y un factor de seguridad, ¿no? Haciendo los cálculos requerimos 14 kilowatts en potencia, pero ahora necesitamos revisar a qué temperatura de operación va a estar el molde y nuestra agua de chiller que van a estar pues enfriando nuestro sistema, ¿no? Este diferencial nos da un diferencial de 110 grados y nuestros equipos tienen una tabla de capacidad de enfriamiento. Aquí podemos ver que a un diferencial de 110 para un sistema de enfriamiento o un cooling coil estándar que manejamos en nuestros equipos pueden dar a un diferencial de 110 una capacidad de 30 kilowatts. 30 kilowatts. Para los 14 kilowatts que requerimos, sin problema, estamos al doble. Entonces vamos a poder enfriar el molde sin problema. Basado en estos datos, obtenemos que la temperatura máxima
debe ser 130, ajá. O sea, nuestro termorregulador debe de llegar a 130 grados. Tenemos que tener una potencia de calentamiento de 11.8 y una potencia de enfriamiento de 14. Con esto, podemos seleccionar, por ejemplo, un termorregulador 140. Tenemos 10 grados de margen extra. Podemos utilizar la resistencia opcional de 12 kilowatts y el termorregulador por estándar, con el sistema de enfriamiento que tiene, nos da una potencia de 30 kilowatts. Sin problema, así es como podemos determinar que nuestro termorregulador se encuentra bien en temperatura, en potencia de calentamiento y en potencia de enfriamiento. Ajá. Ahora, lo último que faltaría es la bomba. Pero para la determinación de la bomba son ciertos datos que lamentablemente ahorita no nos va a dar tiempo de poder atender porque es un poquito más elaborado, ajá, pero quiero que sepan que aquí tenemos que saber si la conexión es en serie o en paralelo, si hay que calcular el flujo, la pérdida de presión y la selección de la bomba. Entonces, lamentablemente el tiempo no nos va a dar en esta ocasión, pero les dejo por ahí mi correo, también por ahí el contacto de Whitman Colombia para que en algún futuro o en los próximos días, si ustedes quieren analizar, quieren adquirir algún termorregulador, quieren revisar qué está pasando, sin problema los podemos asesorar y pues darles justamente lo que ustedes requieren para que su proceso de inyección se lleve a cabo de la mejor manera. Se lleva a cabo de la mejor manera y si ustedes pueden optimizar de la mejor manera su proceso, teniendo buena calidad de piezas, optimizando la producción, optimizando los tiempos ricos y demás. Todo esto a través de un buen atemperamiento de los moldes. Entonces, con esto doy por terminada mi pequeña sesión. Espero que les haya ayudado, que sea de mucha ayuda. Y pues estoy aquí para lo que ustedes requieran, para lo que ustedes necesiten en cuestión de dudas y demás. Y por supuesto, mis compañeros de Whitman Colombia están con toda disposición para también ayudarles. Bueno, Carlos, muchísimas gracias espérame. Sí, sí me están escuchando. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Gracias, Carlos. Gracias, Whitman, por esta intervención tan interesante. Efectivamente, justo a tiempo, ya nos queda un minutico para terminar. Entonces, agradecemos a todos nuestros asistentes. Esperamos contar con su conexión en la próxima conferencia. Todos muy bienvenidos. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz día. Gracias, Ale. Cuídense mucho. Saludos desde México. Hasta luego. Saludos, saludos. Gracias. Bye.